Hola aviadores y bienvenidos a otra edición de Alas de Papel. En el día de hoy vamos a enseñaros cómo construir el Invictus, nuestro primer avión indestructible. ¡Vamos a por ello! Este avión lo hemos desarrollado porque varios de vosotros pues, habéis tenido algunas malas experiencias con otros aviones y queremos que todo el mundo que quiera empezar a volar aviones teledirigidos sea capaz de hacerlo sin frustrarse. Por ello hemos desarrollado el Invictus, un avión que es prácticamente indestructible, y esto lo quiero matizar para que luego no me vengáis diciendo oye, es que yo he roto el mío. Claro, si coges el Invictus y lo pones contra un camión de 15.000 toneladas, pues posiblemente lo rompas, pero en condiciones normales es bastante complicado de romper. Nosotros hemos hecho un montón de pruebas y le hemos dado pues, como por lo menos más de 10 golpes a varios de los modelos que hemos hecho y no hemos conseguido romperlo de manera que no pudiera volar. Evidentemente se puede afear un poco el material, pero el avión sigue volando siempre, por lo que por ello creemos que es casi indestructible. Será complicado que lo rompáis. ¿Por qué? Porque este avión, para empezar, es bastante ligero. Lo hemos hecho en un cartón pluma de 3 milímetros, que es más fino de lo que solemos utilizarlo, y esto reduce peso y además la electrónica también es específica para que pese menos. Además, la hélice está en esta parte de aquí, por lo que vamos a protegerlo cada vez que tengamos una caída. Y el morro, como veis, se puede sacar de esta manera, con lo cual el morro simplemente es una pieza hueca que cuando nosotros nos caigamos se puede romper, se puede deformar, pero nunca va a dañar la estructura de lo que es el avión. Por lo que si acaso tuvieras la mala suerte de que se deformara o se rompiera el morro, solamente tienes que coger y cambiar esta pieza, ponerle otra nueva y el avión seguiría volando sin ningún problema. En el caso de hoy vamos a hacer el montaje directamente desde los planos, que tendréis un enlace en la parte inferior del vídeo. Los planos de montaje son muy sencillos porque solamente tenéis que recortar las piezas en caso de que lo vayáis a hacer vosotros y en cartón pluma de 3 milímetros, muy importante porque si no, no os cuadraría, cartón pluma de 3 milímetros, recortáis las piezas y lo ponéis a modo de puzzle como solemos hacer en otros planos y de ahí podréis sacar todas estas piezas que son las que veis encima de la mesa. Esto es todo lo que necesitáis para montar vuestro Invictus. También os recuerdo que el Invictus estará disponible en kits de montaje rápido, donde todas las piezas os encajarán perfectamente porque ya viene cortado a láser. Además incluimos todo lo que necesitáis en cuanto a gomas, varillas de madera o la parte donde se conecta el motor, lo que es la bancada del motor, con lo que todo eso lo tendríais en el kit. Si lo queréis hacer vosotros desde los planos, también es posible y nosotros para ilustrarlo hemos sacado estas piezas hoy directamente desde los planos, por lo que están cortadas por nosotros y también es posible hacerlo. Vamos a ver que las piezas son, en este caso tenemos aquí nuestras dos alas, esta sería la parte de la cola, esto de aquí serían estas tres piezas del fuselaje, esta sería una pieza exterior del fuselaje, esto sería una tapa de la parte posterior de la cola y aquí otro par de tapas y estas piezas serían para los formadores de las alas. Con lo que ya veis que no son muchas piezas, es bastante sencillo y nada, el montaje es también apto para principiantes, no solamente el vuelo, sino que el montaje es muy sencillo y además está reforzado el avión en los puntos clave para que, como digo, podáis estrellarlo más de 2, 3, 4 veces y no tengáis ningún problema y podáis seguir volando y disfrutando del Invictus. Así es que ya podemos empezar con el montaje. Si te está gustando el vídeo, acuérdate de suscribirte. Bueno, pues vamos a empezar a preparar la pieza número 2, que es la costilla central del fuselaje. Vamos a ello. Bueno, pues como veréis, tenéis aquí estos carriles que ya vienen marcados en los planos o en el kit. Si habéis comprado el kit de montaje, pues ya os vendrá precortado. Lo único que tenéis que hacer es pasar un poquito el cúter por estos cortes que ya vienen, ¿vale? Las hendiduras, para que podáis doblarlo de esta manera. Y ya está, lo preparáis en todos. Así, lo mismo en estas. Ahí está. Tened cuidado y no atraveséis.
Así. Vale. Y ahora lo que tenemos que hacer es doblar y sacar este cartón pluma de aquí para luego poder hacer la doblez correspondiente. Lo podéis hacer con el cúter o simplemente con la mano, como lo estoy haciendo yo. Ahí estaría uno, fijaros que ya queda el carril hecho. Esta ya sería la última. Perfecto. Pues ya lo tenemos preparado con todos los carriles para doblar. Vale, pues ahora vamos a empezar ya a pegar. Vamos a empezar por esta parte de aquí. Vamos a pegar esto en el lado. No lo vamos a subir arriba, así no, sino que lo ponemos así, que os quede en el lado. Y ahora pegamos en la parte lateral. Y cogemos una de las piezas que tenemos rectangulares para asegurarnos que tenemos esos 90 grados. Muy bien, pues ahora lo mismo con el siguiente lado. La misma operación en el lateral. Vale, pues ahora ya vamos a cerrar primero una tapa y luego la otra. Vamos a empezar con esta de aquí. Ahí. Ahí. Vale, pues ahora ya con todo a pegar. Podemos apoyarnos de la propia mesa para pegarlo recto. Cuidado ahora de no quemaros porque habéis puesto bastante pegamento, posiblemente. Vale, pues ahora vamos a seguir preparando la pieza número 1, ¿vale? Que es la parte trasera del fuselaje donde luego vamos a encajar la cola. Así es que la misma operación, en las líneas estas que tenéis, simplemente las tenéis que repasar un poquito con el cúter, ¿vale? Yo ya las tengo preparadas, hacéis simplemente esto que estoy haciendo yo, hasta que tengáis un poquito de hendidura sin pasaros para poder doblar fácilmente y sacar estas tiras igual que hemos hecho antes. Vale, pues ahora ya vamos a proceder a pegar. Simplemente tenéis que darle pues, un cordoncito en un lado, pegamos un lado y luego el otro, asegurándonos siempre que tenemos esos 90 grados. Entonces vamos a ello. Y aquí aseguraros de no dar demasiado pegamento, sobre todo en esta parte de aquí, porque no nos puede sobresalir mucho. Y si sale, pues lo limpiamos y lo dejamos bien limpio. Así. Y ahora os podéis ayudar con una de estas piezas para comprobar esos 90 grados. Y ahora lo mismo con la otra parte. Vale, pues ahora vamos a seguir montando el fuselaje. En este caso vamos a ir a la pieza número 9. Para preparar la pieza, muy sencillo. También, como siempre, los dos carrilitos que vienen aquí los repaséis con el cúter, ¿vale? Para que podáis sacar las tiras, como siempre. Una vez lo tengáis hecho, vamos aquí, sacamos estas dos tiras para poder doblarlo. Pues ahora vamos a coger la pieza número 2 y la vamos a encajar con esta que acabamos de preparar. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es, vamos a medir con nuestra regla, que yo ya lo he hecho, vamos a medir 3 centímetros aquí y hacer una marquita, ¿vale? Y lo mismo en el otro lado, otra marquita de 3 centímetros. Esto nos va a decir dónde tiene que encajar esta pieza. Esta pieza, fijaros que va justo aquí encima, ¿vale? Y ahora lo que vamos a hacer es que estas laterales van a ir así, a modo de sándwich. Así es como van a ir. Vale, pues ahora para pegar la pieza central simplemente respetamos las marquitas de 3 centímetros que hemos hecho y aquí le vamos a dar un cordón en el centro. No pongáis demasiado
Simplemente un cordoncito en la parte central nos va a bastar. Y ahora lo plantáis en esas marcas que hemos indicado ahí, alineado, y apretáis. Que quede bien alineado para luego poder meter la otra parte hacia arriba. Vale, pues una vez que lo tengamos, ahora vamos a coger uno de los laterales y lo vamos a subir. Para ello vamos a dar pegamento. Primero donde siempre damos, ¿vale? En la doblez esta, y luego también por aquí, que es donde va a pegarse bien, para que quede muy potente y muy fuerte, porque esta es la parte central. Aquí distribuís un poquito. Y ahora ya con todo hacia arriba. Y ahora, como esto ya tenía 90 grados que hemos medido antes, pues esto ya debería quedar bien. Y ahora lo mismo en la otra parte. Pues ahora, ya que tenemos estas dos partes, simplemente tenemos que encajar, fijaros, una dentro de la otra, y ya quedaría más o menos. Fijaros que el fuselaje ya va cogiendo forma. Para pegar es muy sencillo, simplemente vamos a centrarnos en esta pieza de aquí y vamos a enfocar nuestra atención en esta unión de aquí y luego en estas partes de aquí. Así es que vamos a echarle, siempre dándonos un poquito de alegría para que no se nos seque todo. Ahí está. Ahora vamos a abrir un poquito y adentro. Y ahí lo tenemos. Vale, pues ya que tenemos el fuselaje casi preparado, ya nos quedaría la parte del morro, que recordad que el morro es morro de quita y pon. Así es que siempre que tengáis algún problema con el morro, pues lo podéis rehacer y es muy sencillo. Entonces, para prepararlo, solamente tenéis, como siempre, estas dos de aquí, estas dos líneas, las repasáis un poco con el cúter, ¿vale? Así. Y ahora vamos a pelar esto. Y estas líneas de aquí, también lo mismo, con el cúter muy suave, también marcáis. Esto simplemente es para saber por dónde tenemos que doblar luego. Aunque lo marquéis un poquito, nos va a valer, porque es simplemente para guiar el camino. Vale. Y ahora ya vamos a quitar estas de aquí. Vale, pues ahora que lo tenemos ya preparado, vamos a pegar y siempre lo pegamos así. No lo vamos a subir, sino que lo vamos a pegar por el lado. Que quede así, ¿vale? Le echamos un poco de pegamento. Que no sobresalga demasiado pegamento. Si os sobresale, mejor que lo limpiéis para que no tengáis problemas. Y que todo se encaje mejor. Y como siempre, con una de las piezas rectangulares podéis medir los 90 grados. Y ahora lo mismo en el otro lado. Estupendo. Vale, pues ahora que tenemos esto así, si habéis marcado con el cúter, como os he comentado antes, estas líneas, pues simplemente ya cuando vayáis doblando por encima, ya os va a ir haciendo la forma así. Y os va a sobrar un poquito aquí, no os preocupéis porque esto ahora lo vamos a quitar. Pero primero vamos a ocuparnos de que nos quede así y vamos a pegar. Vale, ya lo tenemos. Ahora vamos doblando y que vaya encajando el carril. Nos va entrando en el carril. Sí. Y ahora os podéis apoyar de la mesa. Vale, esta parte que sobra, pues simplemente podéis dejar aquí la regla y con el cúter directamente lo cortáis porque no lo vamos a utilizar.
no lo vamos a necesitar, así es que fuera. Y lo dejamos ya ahí, a ras. Este sería ya el morro que, si todo lo hemos hecho bien, nos debería encajar aquí dentro. Vale, pues ahora el morro os va a encajar ya aquí. Es posible que os vaya bastante justo, como me va a mí ahora mismo, ¿vale? Sí que es verdad que si lo fuerzo un poco, lo lograré meter. Pero si no queréis forzarlo por el peligro de que al final rompáis algo, simplemente podéis coger un palillito de madera y estas esquinas las suavizáis un poquito para que os permita entrar pues mucho más fácil. Pues un poquito mejor, pero evidentemente va a presión y esto está hecho a posta. Así. Pero fijaros que bien entra. Perfecto. Vale, pues ahora vamos a seguir con la cola, que son las piezas 4 y 5. Entonces, primero lo que tenemos que preparar es, fijaros que viene ya una línea que nosotros, si tenéis el kit, pues ya os vendrá precortada. Simplemente le dais un poquito con el cúter a una y a otra, y si lo habéis hecho en los planos, pues nada, simplemente seguís por donde tengáis. Vale, pues una vez que ya tengáis este juego, necesitamos que pues, el estabilizador y tanto el timón nos gire para los dos lados. Para ello, simplemente vamos a coger el estabilizador primero, lo doblamos y en esta parte de aquí nos lo vamos a comer a 45 grados. Nos vamos a el borde de la mesa y con el cúter a 45 grados. Simplemente un corte limpio. Ahí está. Sale limpio como una mañana de primavera. Y ahora esto lo mismo. Hacemos 45 grados y nos vamos a comer en esta parte de aquí. También 45 grados. Y ahí está, otro corte limpio. Vale. Y ya con eso ya vamos a conseguir tener el juego hacia los dos lados y lo mismo en el elevador, ¿vale? Ahí está, ahí lo tenemos. Vale, pues ahora que tenemos las dos piezas preparadas, simplemente fijaros que es muy sencillo. Lo único que vamos a hacer es encajar una encima de la otra, ¿vale? Por estética, el corte del elevador, ponerlo hacia abajo simplemente por tema estético, no por nada más. Y ahí ya tendríamos, fijaros que tenemos el juego de una y la otra y no se molestan entre sí, ¿vale? Así es que lo vamos a pegar. Simplemente lo ponéis en posición y comprobéis que todo vaya bien. Y ahora simplemente vamos a coger y vamos a dar pegamento aquí, un poquito por aquí en medio y aquí en la punta. Es muy sencillo. Y fijaros, muy importante, que tengamos luego 90 grados entre uno y otro. Vamos a ello. Ahí un poquito y ahí. Luego lo vamos a reforzar por fuera, o sea que no hace falta que pongáis demasiado por ahora. Simplemente lo estamos posicionando donde queremos. Y ahora vamos a ver que tengamos esos 90 grados. Ahí está bien. Ayudaros de alguna escuadra o alguna pieza rectangular que tengáis, de las que vienen en el kit. Y ahí lo tendremos perfectamente alineado. Y ahora, una vez que ya tengamos seguro que está bien, pues simplemente podéis reforzar un poquito. Por aquí le podéis dar un pelín, un cordoncito. Tampoco demasiado para no aumentar el peso. El peso en este avión es crítico, o sea que nos interesa que el peso sea bajo. Ahora ya la cola lo único que tenéis que hacer es encajarla en los carriles de la parte posterior del fuselaje. Así poquito a poco os va a ir entrando. Y hasta que os haga tope. Hasta ahí. ¿Vale? Fijaros cómo ha entrado perfectamente. Y ahora lo único que tenemos que hacer es, según está en posición, lo que vamos a hacer es, vamos a darle por aquí, vamos a dar unos cordoncitos de pegamento y con eso la cola ya va a quedar perfectamente en su lugar. Tened en cuenta que la cola tiene que quedar alineada, lo podéis hacer un poco a ojo, la verdad que tampoco es que nosotros saquemos escuadra de cartabón para esto, pero bueno. Vale. Pues ya como me gusta en esta posición, ya le puedo dar aquí unos cordoncitos.
Y esto ya me va a ser suficiente para que la cola me quede bien pegada. Ahora el sobrante, como siempre, pues es mejor que lo quitéis para que no se nos suba de peso y se nos ponga demasiado gordito nuestro Invictus. Bueno, pues ya tendríamos todo el fuselaje, la cola acoplada y el morro también quedaría así. Así es que ya tenemos que centrar nuestra atención en las alas. Muy bien, pues ya que tenemos todo el fuselaje montado, vamos a empezar con las alas, que también son muy sencillas de hacer. Vamos a comenzar con una de ellas, a prepararla. Fijaros que tenéis tres marcas, o ya vendría precortado si habéis comprado el kit. Entonces simplemente pasáis el cúter por las marcas o por las marcas que tengáis en los planos, si habéis optado por eso. Son marcas finas, no hace falta que entréis mucho dentro del cartón. ¿Vale? Vale, entonces esta marca de aquí es para que podáis doblarlo, ¿vale? Y estas dos, con una varillita de madera, vamos a pasar para luego facilitarnos la doblez. Primero con la parte más fina y luego con la parte más gruesa. Así. Esto nos va a facilitar mucho que luego el ala coja la forma aerodinámica que necesitamos para que luego nos ayude a la sustentación del avión, que es fundamental, sobre todo en este avión. Vale, y esta de aquí simplemente, ahora ya sé que vamos a ir al borde de la mesa y la doblamos y hacemos 45 grados en un lado y en el otro. Este es en ambos lados. Lo mismo que hemos hecho antes, lo que pasa es que en ambos lados. Primero cortamos uno. En este nos interesa meternos un poquito más, ¿vale? Porque si no nos va a ser más difícil. Luego doblar, meteros más sin miedo. Cuando digo meteros más, quiero decir que os metáis hacia aquí, no que os metáis hacia abajo. Porque si no, os cargaríais el papel. Uno por un lado y el otro hasta el mismo punto. Lo voy a marcar como hasta ahí, desde el principio. Como digo, os podéis meter un poquito más sin miedo. Y ahí. Vale, más o menos hasta ahí. ¿Vale? La idea es, como siempre, que esto nos doble así. Fijaros que si no os dobla y se os queda como por aquí, significa que esta V que podéis ver ahí, no es suficientemente profunda. Entonces, simplemente podéis entrar un poquito más y con eso os va a permitir que lo dobléis más. Porque si lo forzáis demasiado, se os va a abrir de aquí. Si se os abriera por aquí, podéis poner un poco de cinta adhesiva para arreglarlo. Pero bueno, en este caso, más o menos, lo tenemos bastante bien. Vale, pues ahora vamos a hacer lo mismo en el otro ala para dejarlas las dos preparadas. Vale, pues ahora que tenemos ya las alas preparadas como hemos hecho, vais a ver que en vuestro kit o en los planos vais a tener una serie de piezas rectangulares, que son 4 iguales, unas un poco más largas y otras un poquito más pequeñas. Pues ahora lo que vamos a hacer va a ser, vamos a coger dos de ellas para una de las dos alas, y fijaros que en este carril que viene aquí en el medio, una nos va a venir aquí en el extremo y la otra la vamos a poner justo más o menos alineada con el otro extremo. Y ahora vamos a coger dos de las piezas, de las otras dos piezas pequeñas, vamos a coger dos y una la vamos a poner aquí en el extremo hacia afuera y la otra la vamos a centrar y la vamos a poner así, como si fuera en T, por decirlo así. Esta sería una T y esta sería como una especie de L. Vamos a hacerlo por pasos para no liarnos. Vamos a pegar primero estas dos, que es muy sencillo, simplemente le damos un cordoncito fino, porque esto se pega fácil. Así, y hasta ahí la pegamos ahí, en el extremo. Así. Lo mismo con la otra, más o menos sería el extremo, la prolongación de este extremo. Un cordoncito fino. Y ahí, pegada.
Esto se pega muy fácil, así es que no vais a tener ningún problema. Vale. Ahora, una vez tengamos esto, vamos a coger las dos piezas pequeñitas y fijaros que esta la vamos a colocar como si fuera una L, ¿vale? Hacia afuera. Fijaros en este extremo y fijaros que viene hacia atrás. Pues simplemente en modo de L. Vamos a pegar, de hecho, por aquí. Tenemos un poquito aquí, sin pasarnos, que se pega muy fácil. Tampoco hace falta que nos sobresalga mucho el pegamento. Y ahora ya apretáis. Y ahí tenemos esta L. Y ahora la de aquí es una T, por lo que más o menos calculáis el medio, la parte central, más o menos, tampoco tenéis que sacar la regla ni nada de eso. Le dais otro cordoncito ahí y hacéis esa T. Vale. Apretamos un poquito y listo. Esto es muy sencillo. Vale. Y esto es lo que nos va a dar la forma del ala que necesitamos. Vale, pues ya que tenemos nuestra L y nuestra T, el siguiente paso es muy sencillo. Lo que vamos a tener que hacer es, le vamos a dar pegamento aquí, porque esto ya lo vamos a doblar. Le vamos a dar un poco de pegamento también a esta parte de aquí, que ya la podemos abrir un pelín, hay otro cordoncito, y le vamos a dar pegamento a estas dos piezas ya al completo, aquí y aquí, y vamos a pegar completo. Vamos a ello. Vale, una por ahí. Ahora esta hendidura también necesita un poquito de pegamento, que nos va a ayudar a coger la forma. Y ahora estas dos piezas también, porque es donde va a descansar el ala. Y ahora que ya lo tenemos, vamos a coger así todo, lo vamos a montar encima y vamos a poner todo nuestro peso en esta parte de aquí del ala. Esto no os va a molestar, simplemente podéis apretar aquí si queréis para que coja bien. Fijaros que esto no os preocupéis, que esta parte la vamos a hacer luego. Pero fijaros cómo esta parte de aquí y esta parte de aquí tienen que ir perfectamente paralelas. Es muy importante que estas dos, esta y esta, sean paralelas. Vale, si lo habéis hecho bien, pues os debería quedar esta de aquí y esta porción de aquí os deberían quedar perfectamente paralelas. Vale, y ahora un poquito aquí, es donde va a apoyar, y aquí, para que ese ángulo de fuga sea el correcto. Y ahora esto ya es muy fácil, simplemente así. Vale, pues ya que tenemos nuestras dos alas terminadas, simplemente ahora toca ensamblarlas. Entonces para esto, muy sencillo, le vamos a dar la vuelta y cogemos un poquito de cinta transparente y ahora lo vamos a pegar primero en uno de los dos lados del ala. Y ahí. Y ahora cuando ya la tengamos, nos acercamos al otro, lo ponemos, lo aproximamos y ahora ya pegamos y ya nivelamos una con la otra. Ahí estaría. Vale, pues ahora ya le damos la vuelta, pegamos la cinta por aquí y por aquí. Y ya nos quedaría más o menos pegado y plano. Pero ahora vamos a darle un diedro hacia arriba. Y para poder hacer este diedro, lo que tenemos que hacer es abrir un poco por aquí. Así es que vamos con un palillito de madera y vamos a comernos un poco de material. Así. Vale, pues ahora lo que vamos a hacer es simplemente le vamos a dar pegamento, como ya hemos abierto suficiente para poder hacer un diedro, le vamos a dar pegamento y vamos a calcular el diedro. El diedro va a ser de 12 centímetros, ¿vale? Entonces, simplemente buscaros algo donde podáis descansar el ala y hacéis ese diedro respetando esa medida. Así es que vamos a darle pegamento en la parte de abajo y luego en la parte de arriba, que quede bien
bien fuerte esta unión. Ahí. Vale. Y ahora vamos a calcular esos 12 centímetros que hemos dicho, antes de que se nos seque el pegamento. Y con la ayuda de algo que nos levante, calculamos esos 12 centímetros, más o menos hasta ahí. Ahí más o menos tenemos esos 12. Vamos a dejar esto aquí. Voy a aprovechar para sacar este pegamento de aquí, que no me interesa. Dejáis que esto seque durante un par de minutitos, o 3. Y ya tenéis el ala con el diedro que necesitáis. Vamos a seguir con el montaje de nuestro Invictus. Ahora vamos a hacer la parte electrónica. Dentro de la electrónica, lo único un poco más complicado que vais a tener que hacer es plantear los servos, ¿vale? Los servos son solamente 2 en este caso, porque las alas no llevan alerones, entonces va a ser medianamente sencillo. Los servos van a ir planteados justo aquí, ¿vale? Uno aquí y otro aquí. Entonces, uno de ellos, nuestro alambre, que nos va a unir con la superficie de control, va a ir por esta parte, fijaros, va a ir por dentro, la tapa luego va a cubrir y esto va hacia arriba, ¿vale? Entonces tenemos que tener en cuenta que vaya más o menos por aquí. Y el otro va a ser más fácil todavía porque va a ir por abajo, ¿vale? Que va a ser para el elevador. Entonces el elevador va a ser muy sencillo, entonces lo vamos a dejar para después. Vamos a empezar con el más complicado, que es el timón de dirección. Entonces, para el timón de dirección, yo ya tengo mi varilla más o menos cortada, medianamente a medida, ¿vale? Entonces, vamos a plantear un poco dónde queremos ponerla. Vamos a ponerlo más o menos por aquí. Vale, entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser coger nuestra pieza donde colocamos el alambre, ¿vale? Que esto en el kit de montaje, si lo habéis comprado, os viene ya. Es una pieza especial mini para este avión, ya que es más pequeño. Y lo tenemos que poner aquí. Fijaros que tenemos el problema de que si lo subimos mucho, se nos saldría el alambre dentro de esta parte. No es un problema, si queréis ponerlo más arriba, no pasa nada. Simplemente que, bueno, la tapa no os va a cubrir bien. Si queréis hacerlo así, no os va a perjudicar tampoco al avión o a cómo huele. Pero si por estética queréis que os quede dentro, nosotros os vamos a enseñar cómo podéis hacerlo. Vamos a tener esto como margen, pero fijaros que esta Z, en vez de una Z, la vamos a tener que meter un poquito hacia acá. Fijaros lo que voy a hacer. Ahora mismo, más o menos, esto tiene una forma de esta Z clásica. Pues simplemente lo que voy a hacer es que me voy a venir y la voy a forzar un poquito, la voy a meter hacia adentro, un poco, así. Eso es. Sobre todo esta parte de aquí, que venga un poquito hacia adentro. Y ahora yo puedo tener el cable metido y como he forzado un poco a que suba hacia arriba, fijaros cómo ya sí que voy a poder poner ahí perfectamente mi superficie de control con la piececita. Entonces ya voy a marcar justo donde yo quiero, que es más o menos por aquí, y ya le hacemos el agujero correspondiente. Vale, fijaros cómo me quedaría así. Tenemos el espacio justo, por eso es un poco centrarnos en este primero, pero se puede hacer. Fijaros cómo el alambre me quedaría dentro de la tapa y podemos conectarlo perfectamente a nuestro servo de control y tenemos todo el recorrido necesario, ¿vale? Entonces ya una vez veáis que funciona bien, pues ya directamente lo vamos a pegar. Ya para asegurarnos que lo tenemos en la posición que queremos. Un poquito de pegamento ahí. No mucho porque si no va a rebosar. Y ahora ya hacia adentro que va. El alambre nos queda bien metido por dentro.
Y ahora ya buscamos la posición del servo donde mi timón me quede pues medianamente pues centrado. Vale, pues ya cuando hemos encontrado la posición, ya le dais un pegotón de pegamento al servo y ya lo podéis meter en la posición. Y otra vez, de nuevo, buscar ahora, ahí cuando esté centrado, pues ahí podemos apretar. Y esta es la posición que queremos que tenga el servo. Vale, pues ahora vais a coger este cable y más o menos lo vais a aproximar a la medida que necesitáis, ¿vale? Tened cuidado ahora para que este juego, fijaros que os está dando, pero si lo ponéis demasiado cerca, os va a dar muy pronto. Entonces, como es pequeñito, lo podéis poner al final del todo y ahí vais a tener suficiente juego para que suba y baje el elevador, ¿vale? Entonces yo lo voy a poner justo en el borde, incluso me voy a salir un poco si es necesario. Y vamos a marcar aproximadamente donde queremos la Z. Ahí. Y ahora ya hacemos esa Z, que en este caso es para arriba y para adelante. Y el sobrante lo corto. Vale. Y ahora más o menos con esto ya vamos a poder jugar. Ahí tendría el servo. Por un lado el servo y por otro lado la parte que va a la superficie de control. Vale, y ahí estaría pegado perfectamente. Así es que ahora ya sí, vamos a ir a la parte esta, ya lo vamos a dejar fijo, ya que lo tenemos planteado. Fijaros que está justo en el filo para poder tener luego ese juego. Ahí está. Vamos a apretar bien, que nos quede bien recto. Así. Esto se pega muy fácil, pero es importante que lo peguéis pues bien recto. Muy bien. Y ahora, una vez que tengo ya la parte de atrás fija, pues vamos a buscar, como siempre, darle en el servo el pegamento y ajustamos, hacemos el último ajuste. Ya con el servo hacia donde queramos. Así. Ahí lo tenemos plano, pues ahí apretamos contra la pared. Así. Ahí está bien. Vale. Y ahí ya nos quedaría fijo. Esto nada, un minutito y lo tenéis pegado. Bueno, y ahora si habéis hecho todo bien, pues lo único que os quedaría en el fuselaje sería esta última tapa. Ya simplemente la podéis deslizar por encima y os debería quedar ahí ajustada y encajada. Así. Genial. Vale. Fijaros que la tapa esta tenéis dos opciones. O la podéis pegar con un poco de pegamento, la pegáis y la dejáis fija, o si queréis tener acceso a la electrónica, simplemente podéis coger ahora una gomita, una goma doble elástica y simplemente dejarla pegada aquí con una goma y no vais a tener mayores problemas. O sea que esto ya es decisión vuestra. Vale, pues ahora que ya tenemos los servos planteados, lo que vamos a seguir es con ya rematando la parte de la electrónica y viendo que todo funciona correctamente. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es los servos, vamos a necesitar un par de alargadores que nosotros en el kit de electrónica específico los vamos ya a incorporar porque son necesarios para este modelo. Entonces, vamos a conectarlos. Y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a ponerlos en los canales 1 y 2. Canales 1 y 2 de nuestro receptor. Y ahora tenemos aquí ya todo el pack específico que tenemos también para este avión de electrónica, que es un ESC Mini
tenemos un motor también mini con una hélice también pequeñita y la bancada del motor específica que le hemos diseñado específica para este avión, que también es bastante pequeñita. Esto iría planteado más o menos tal que así. Ahora lo ponemos. Primero vamos a hacer una prueba, entonces vamos a conectarlo. El SC lo vamos a conectar al receptor y ahora vamos a poner nuestra batería para ver que todo va correctamente. Vale, pues ahí ya me están haciendo todos los soniditos. Bueno, ahí tendría elevador, ahí tendría nuestro timón y ahí efectivamente pues tenemos el motor, o sea que todo funciona correctamente. Vale, pues ahora los alargadores, lo que vamos a hacer, ya que hemos comprobado que todo funciona bien, es que los tenemos que meter por aquí y sacarlos por esta ventanita que hemos hecho. Esto depende de los dedos que tengáis, os va a costar más o menos. Esto quedaría aquí. Esto ya iría al canal 1. Lo dejamos ya puesto. Y ahora el siguiente. Así. Y ahora ya los cables nos quedan fuera del camino. Correcto. Vale. Ahora la electrónica tenemos que pasarla hacia adentro. Podemos empezar con el receptor, que es lo más voluminoso. Así está. Fijaros como ya lo hemos sacado de aquí. Y fijaros que el motor con la bancada que tenemos diseñada a medida va a caer perfectamente en esta parte. Y ahora con un par de palillitos, los agujeros ya os vienen marcados. Y esto es muy importante, y ahora os diré por qué. Fijaros que los agujeros, uno está más arriba que otro. ¿Por qué? Porque en este tipo de avión, con este motor donde está, que está en la mitad del avión, el motor no puede ir perfectamente paralelo a la superficie del suelo. Tiene que ir con un pequeño ángulo hacia abajo. Aunque no os lo creáis, este ángulo os va a ayudar. No os va a hacer que os estampéis, que es lo que parece de primeras, pero no es el caso. Vale, pues ahora con el otro palillito, fijaros que ya os queda. Fijaros como ya os va a quedar este motor hacia adelante. Si os habéis hecho este avión, o lo habéis hecho el Invictus desde los planos, tenéis que tener esas marcas. Pero evidentemente, si no tenéis la bancada del motor que viene con el kit, a lo mejor os va a costar. Simplemente como referencia, para que lo sepáis, cuando tenéis el fuselaje montado, fijaros que este ángulo del motor, más o menos, si trazarais una línea imaginaria, esa línea nos llega a apuntar aproximadamente a el morro del Invictus. Por lo que sepáis más o menos, tengáis esa referencia aproximada de cuánto ángulo tenéis que darle a ese motor. Vale, pues ahora ya lo único que nos quedaría sería dejar la batería fija. La batería va en el morro, es lo único que lleva el morro. Por lo que vamos a hacer es, vamos a poner un poco de velcro aquí dentro para que la batería no se nos mueva, más o menos hacer un poco la prueba de cómo tenéis que ponerla más adelante o más atrás. Pero bueno, más o menos, luego también la batería que usáis, yo recomiendo una batería de 3S, por supuesto, de aproximadamente unos 1000 miliamperios. 800, 1000 son las que he utilizado yo y la verdad que me van muy bien para este modelo en concreto. No queremos una batería mucho más grande porque no queremos cargar con demasiado peso a este modelo. Este modelo idealmente tiene que estar en unos 300 gramos. Entonces utilizad esto de referencia para saber más o menos cómo vais. Si no estáis utilizando la misma electrónica que tenemos nosotros, más o menos que sepáis que el peso debería estar más o menos ahí. Una vez pongamos todo dentro,
la batería estuviera fija, pues más o menos quedaría así, ¿vale? Bueno, hay un tema importante de este avión que creo que es importante que hablemos y que destaquemos. Fijaros que esto encaja uno dentro del otro, el morro encaja dentro de este fuselaje, la costilla central del fuselaje. Pero la idea no es que esto llegue a tocar con el fuselaje la parte central. ¿Por qué? Porque la idea es que cuando nosotros caemos de morro, el impacto se lo lleve pues el morro, pero no transfiera o transfiera muy poco a la parte central del fuselaje. Digamos que podéis pensar como que es parecido a un coche, a la chapa de un coche cuando se golpea. Para ello, podéis ayudar a este proceso de la siguiente manera. Podéis coger unas gomas y estas gomas las vamos a pasar por aquí y las vamos a poner en esta parte. Pues unas 3 o 4 gomas, 5, las que queráis. Podéis poner unas cuantas en esta parte, pues medianamente ordenadas. Lo estoy poniendo así un poco para que lo veáis. Pero estas gomas lo que me van a hacer es como de airbag, si queréis, para que cuando nosotros nos choquemos, este morro tenga un poco de, digamos, compresión y algo del impacto lo amortigüen estas gomas, porque si no ese impacto se va a transmitir directamente a la parte central del fuselaje, que es lo que no queremos que se golpee o que se rompa cuando tengáis una caída. Entonces, estas gomitas de aquí os van a ayudar a hacer precisamente este movimiento y esa absorción. Cuando nosotros caigamos, que suceda eso. Si caéis demasiado muy fuertes o ya habéis tenido varias caídas, lo que os va a pasar, como habéis visto a lo mejor en un vídeo anterior donde hicimos las pruebas de caída, es que se os puede abrir el morro y se os levantaría, se os abriría así, pero la parte central del fuselaje quedaría intacta, que es precisamente lo que queremos, porque el morro, fijaros que siempre podéis hacer uno nuevo y reemplazarlo si fuera necesario, pero dura bastante aún así. Vale, pues vamos a seguir. Lo único que nos quedaría ya, pues ya son detalles prácticamente estéticos y, por supuesto, montar las alas. Entonces vamos a terminarlo. Os deben de quedar un par de piezas que no hemos utilizado todavía, que son un par de tapas. Entonces, una de ellas iría aquí adelante, justo detrás de las gomas, ¿vale? Que es una pequeña tapa tipo ventanilla. Esta la podéis pegar también. Esta otra pieza va aquí adelante y hacia abajo para tapar esta parte del motor. Y también iría de esta manera pegada. Simplemente le damos un poquito por el lateral como siempre. Cuidado no quemarse. Vale, y ahora esta tapita delantera. Pues ahí ya tendría la ventanita hecha. Y ahora ya podemos meter nuestras alas. Ahí. Ahí quedarían encajadas, perfectas. Justo detrás de la ventana. Y ahora necesitamos un par de palillos para, como siempre, poner las alas en su lugar. Vale, entonces ahora para pasar estos agujeros, fijaros que estos agujeros vienen marcados, pero el agujero de la costilla interior no viene, por lo que ahora simplemente cogemos una de nuestras varillas con punta y hacemos un agujero por un lado, y que ya teníamos marcado de antes, y exactamente lo mismo por el otro. Y ya una vez hagamos eso, ya podemos coger otra varillita y ya pasarla de un lado a otro, y la operación en la parte de atrás es más sencilla porque ya está todo hecho. Ahí está. Vale, entonces ya ahora por estética estas varillitas del motor pues ya las voy a recortar un poco porque no me hacen falta que sean tan grandes y pues afean un poco este pedazo de modelo. Y ahora ya podemos poner las alas. Vale, y ahora simplemente pues para las alas cogéis unas gomas y
jugad un poco, dependiendo de las gomas que tengáis, con más o menos tensión, ¿vale? Que os quede más o menos con algo de tensión, pues para que no se os muevan en el vuelo. Vamos a poner esto así, ¿vale? Y ahí, pues a falta de poner ya la tapa trasera, que como hemos dicho antes, pues la podéis pegar o simplemente le podéis pasar una gomita. Podéis pasar una gomita en el fuselaje y ya está, y os quedaría sujeta sin problemas cuando no estén las alas puestas. Y ahora ya, pues, si hemos hecho todo bien, este Invictus quedaría totalmente terminado. Vale, pues ahora para asegurarnos que el morro evidentemente entra a presión, pero queremos que esto esté un poco más seguro, por lo que os habéis fijado que en las piezas vienen aquí unas marcas que nosotros ya hemos agujereado y hemos pasado un palillito. Y en la parte del morro tenéis que pasar otro palillo porque la idea es que vamos a asegurar el morro de esta manera, simplemente con un par de gomas, ¿vale? Por un lado y por otro lado. Esto está hecho a posta para que el morro quede en la posición, pero sea móvil, de manera que cuando tengamos ese percance, al ser móvil y no ser tan rígido, no me va a mandar toda esa fuerza o transmitir toda esa energía, no me la va a mandar a la parte de atrás. Fijaros que el palillo de adelante no viene marcado porque depende de lo alta que sea vuestra batería. Si utilizáis una batería más o menos alta, pues podéis ajustarlo más o menos arriba o abajo. Nosotros lo hemos puesto más o menos en la parte del medio para poder jugar pues, con un par de baterías que utilizamos y pues siempre poder poner esa batería ahí en la parte de abajo. En cuanto al centro de gravedad, lo vais a encontrar más o menos a unos 3,5 centímetros hacia dentro del ala, ¿vale? Y cuando pongáis aquí los dedos, fijaros cómo tiene que quedar el morro un poquito, ligeramente hacia abajo, y ahí vais a tener el centro de gravedad donde lo queremos. Así es que nada, con esto completaríamos el montaje de este pequeñín, que es el avión mejor que hemos hecho hasta el momento para principiantes y también basándonos mucho en las opiniones y lo que nos habéis ido contando de vuestras experiencias con otros aviones. Entonces esperamos que lo disfrutéis y ahora mismo lo único que vamos a hacer es coger a este Invictus e irnos al campo a volarlo.